4, la dinastía Flavia. La dinastía Flavia fue fundada por el político y militar Tito Flavio Vespasiano. El fin de Nerón fue en cierto modo un terrible desastre para Roma. Demostró a los romanos de todas partes que el cargo de emperador no pertenecía a una familia real como linaje de Augusto, sino que podía ser otorgado a cualquiera por los generales, como por ejemplo el ejército nunca olvidó esta lección. Vespasiano, el general que sometió lentamente a los judíos rebeldes, también fue proclamado emperador. Ocupó Egipto y luego volvió a Italia y derrotó a las tropas de Vitilio. Este fue muerto después de su reinado de medio año, en el año 69. Vespasiano era emperador. Con Vespasiano, el cuarto emperador, en poco más de un año, del año 68 al 69, es llamado a veces el año de los 4 emperadores. La situación se tranquilizó. El nombre tribal de Vespasiano era Flavio, por lo que se dice que él fundó en la dinastía Flavia de emperadores romanos. Vespasiano, como Galba, era de avanzada edad, pues tenía 61 años cuando fue elegido emperador, pero a diferencia de Galba, era un hombre vigoroso de mente y de cuerpo. Pudo haber establecido un depósito militar, pues disponía del necesario apoyo del ejército para ello. Sin embargo, se consideraba a sí mismo como el sucesor de Augusto y se propuso deliberadamente a conservar el principado y su sistema de gobierno. Su primera tarea fue la reforma a las finanzas del imperio, que estaban en ruinas como resultado de las derrochadoras extravagancias de Calígula y de Nerón. Por ello, Vespasiano reorganizó el sistema fiscal en vez de una vez más y se dispuso a imponer una rígida economía. Él mismo era un hombre austero que amaba la vida sencilla. A él no le importaban los lujos, él solo quería llevar un buen control, ¿verdad? Económicamente. No tenía prestaciones y no se avergonzaba de lo absoluto de provenir de una familia de clase media, de escasos recursos, ¿verdad? Más o menos, por decirlo así. Fue el primer emperador que no pertenecía a una familia aristocrática. Fue acusado de mezquinidad y avaricia, por lo mismo que los historiadores senatoriales que acusaron a Nerón de extravagancia. Vespasiano también se dispuso a reorganizar el ejército y disolvió algunas de las regiones que habían actuado más desordenadamente en la guerra. Eso fue en la guerra civil que precedió a su trono. Vespasiano también organizó el Senado, distribuyendo a sus miembros indignos, nombrando a otros buenos ciudadanos de muchos que no participaban realmente en el gobierno, pese a su preposición de la economía. Emprendió obras públicas para embellecer la ciudad, sabiendo que daría este ejemplo para algunos romanos y elevaría la moral de todos. Poco después de comenzar su campaña en Britania, la vida de Vespasiano estaba llegando a su fin. Sabía que se estaba muriendo y, aludiendo a la costumbre, ¿verdad?, romana de rendir honores divinos a los emperadores muertos, dijo con trágico humor: siento que me estoy convirtiendo en un dios. En el momento final pidió a quienes lo rodeaban que lo ayudasen a levantarse. Un emperador debe, dijo él, ¿verdad?, debe morir de pie.
Esas fueron las palabras, unas últimas palabras que se cuenta, ¿verdad?, que Vespasiano dijo. Cuando murió en el año 79, dejó principado el imperio también de pie. 10 años de gobierno de Vespasiano que habían remediado las consecuencias de las locuras que hizo Nerón en temporadas anteriores. Buenos días, licenciada, y buenos días, compañeros. Hoy tengo bien exponerles sobre la dinastía Flavia, en especial sobre Tito Flavio. Tito nació en Roma y es el hijo mayor de Vespasiano y Domitila la Mayor. En las décadas de la Guerra Civil durante el siglo I a.C. habían contribuido enormemente al fallecimiento de la vieja aristocracia de Roma, que fue gradualmente constituida en el poder por una nueva nobleza durante la primera parte del siglo I. La familia de Tito formó parte de la gens Flavia y surgió de la oscuridad bajo la dinastía Julio-Claudia, adquiriendo la riqueza e influencia necesaria para llegar al poder. Tito fue un político y militar romano que ascendió hasta el trono del imperio con el nombre del emperador Tito Vespasiano Augusto y gobernó desde el 24 de junio del año 79 hasta el día de su muerte. Fue el segundo emperador de la dinastía Flavia, dinastía que gobernó el imperio entre los años 69 y 96. Integró los reinados de su padre Vespasiano desde el año 69 hasta el año 79 y el suyo propio desde el año 79 hasta el año 81 y el de su hermano desde el año 81 hasta el año 96. Antes de ser proclamado emperador, alcanzó renombre como comandante militar al servir a las órdenes de su padre en Judea durante el conflicto conocido como la Primera Guerra Judea-Romana desde el año 67 hasta el año 70. Esta campaña sufrió una breve pausa tras la muerte del emperador Nerón, cuando su padre fue proclamado emperador de sus tropas el 21 de diciembre del año 69. En este punto Vespasiano inició su participación en el conflicto civil y asoló al imperio durante el año de su nombramiento como emperador y conocido también como el año de los 4 emperadores. Tras dicho nombramiento recayó sobre Tito, tras la responsabilidad de acabar con los judíos, tarea que realizó de forma satisfactoria, tras citar y conquistar Jerusalén en el año 70, cuyo templo fue saqueado y destruido por sus tropas, que hicieron caso omiso a las órdenes expresadas de no hacerlo, al incendiar la ciudad, y su victoria fue recompensada con un triunfo y conmemorado con la construcción del Arco de Tito. Bajo el reinado de su padre, Tito cosechó recelos entre los ciudadanos de Roma debido a su servicio como prefecto del cuerpo y guardaespaldas del emperador. Lo más importante de su reinado fue su programa de construcción de edificios públicos en Roma. Tito finalizó el anfiteatro Flavio, conocido comúnmente como el Coliseo. La enorme popularidad de Tito también se debió a su gran generosidad con las víctimas de los desastres que sufrió el imperio durante su breve reinado, la erupción del Vesubio en el año 79 y el incendio de Roma en el año 80. Tras 2 años del cargo, Tito falleció a causa de una fiebre el 13 de septiembre del año 81. Gracias. Muy buenos días, licenciada, compañeros, espero que estén bien. Pues a mí me tocó que hablar sobre Domiciano. Domiciano es el tercer emperador de la dinastía Flavia. Su nacimiento se produjo en Roma un 24 de octubre del año 51. Fallecería en esa misma ciudad a los 44 años de edad, un 18 de septiembre del año. Era hermano de Tito y sucedió a este. Era alto, de una buena figura, vigoroso y sobrio. Solo hacía una comida diaria. Se ocupaba de la regularidad de los asuntos públicos. También la muerte de su hermano prematuro de Tito fue una grave pérdida para la dinastía Flavia y para el imperio. Sucesor de su hermano Domiciano, 10 años más joven que él, pues había nacido en Roma el 24 de octubre del año 51.
No carecía de algunas de las sólidas de dote de la familia, como la inteligencia, el espíritu de trabajo y el sentido de la administración. También había sido sometido a la dureza de la vida del soldado, ni a las excelencias de una educación severa. Y un sistema que la enseñanza enfrente a las pasiones del alma, la muerte de su madre, Flavia Domicilia, y el alejamiento de su padre Vespasiano y de su hermano Tito, le dieron completamente libertad para entregarse a sus caprichos en la época más peligrosa de la existencia humana. Solo a fines del verano del año 70, Vespasiano ya era emperador y no puede encargarse de su educación de su segundo hijo. Pero entonces ya era tarde. Domiciano había crecido autoritario, orgulloso, desconfiado y con una envidia casi enfermiza. Sin embargo, cuando murió Tito el 13 de septiembre del año 81, Domiciano fue proclamado emperador sin objeciones alguna por el Senado y reconocido por el ejército, quien veía en él al heredero de dos de sus más grandes caudículos, la política interior. También Vespasiano y Tito se habían basado en la más estrecha colaboración entre el Senado y las autoridades imperiales, sin romper de modo brutal con este principio.